Este viernes el Instituto Juan de Mariana entregaba el premio a la libertad a un personaje que es un disidente cubano, que sabe perfectamente lo que es la dictadura de Fidel Castro y que además es un gran conocido de ustedes, porque cuando no ha estado en programas o bien de Federico Jiménez Los Santos o programas míos, por supuesto es una persona que participa en Libertad Digital. No solamente eso, ha mantenido en los últimos tiempos una controversia epistolar con Silvio Rodríguez en la que al final el cantante cubano decidió descolgarse, seguramente porque no tenía argumentos que enfrentar con él. Ya se pueden imaginar que nuestro invitado de esta noche es Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto, muy buenas noches, muy bienvenido. Gracias por invitarme, César. Bueno, hay una cuestión que, si te parece, es una cuestión de previo pronunciamiento y luego vamos entrando en otros temas. Tú sabes la controversia que se creó con Willy Toledo hace unas semanas aquí en España, y en un momento determinado, en una entrevista que le hacía Luis Herrero, nuestro compañero Luis Herrero del programa de la tarde, Willy Toledo reconocía que no tenía ni la menor idea de cómo eran las cárceles cubanas, que él no había estado nunca en una cárcel en Cuba. ¿Cómo son las cárceles cubanas? Son terribles, ¿no? Las que yo recuerdo son muy al principio de la revolución, pero eso se fue agravando con el tiempo. Por ejemplo, tuve compañeros, amigos, estudiantes que cayeron presos conmigo cuando éramos muy jovencitos, que pasaron 18, 20, 25 hasta 28 años en la cárcel, y durante largos periodos estuvieron metidos en lo que llamaban unas gavetas, que eran unas verdaderas jaulas en donde estaban hacinados, donde prácticamente no podían, por supuesto no se podían prácticamente ni mover. En otros casos estuvieron años en celdas tapiadas, donde se le ponía una plancha de metal, soldaba esa plancha de metal, jamás veían el sol, les pasaban la comida por un agujero, el agua era unas gotas de agua que caían por la pared, con todo tipo de alimañas. Realmente es una situación que uno no se imagina que en un país de alguna manera de Occidente sea capaz de tratar a unas personas así. Y a no solo los hombres, a las mujeres también. Hay mujeres que han sufrido. Hay un libro de Ana Lázara Rodríguez que cuenta los 20 años que ella estuvo en prisión. Era una muchacha que era estudiante de medicina y la condenaron a 25 años, cumplió 20 años de condena. Y también pasó largos periodos de aislamiento en celdas tapiadas. En un momento dado la pusieron junto con una loca, tan loca que se había comido a su hijo. Y entonces el castigo para Ana Lázara era que tenía que convivir con una persona que estaba absolutamente demente, en un espacio de 2 metros por 2 metros. A todo eso estamos hablando de esta situación de las prisiones. ¿Tú qué sientes cuando de pronto hay gente que dice, de nuevo vuelvo a citar el caso de Willy Toledo, pero desgraciadamente no es una excepción, que en Cuba no hay presos políticos, que lo que hay es delincuentes comunes? Bueno, me parece una cosa repugnante, contraria a la evidencia. Lo vimos en la época de la Unión Soviética, lo vimos, los mayores lo vieron en la época del nazismo, que negaban las cosas que ocurrían en la Alemania nazi, negaban la represión terrible contra los judíos. El caso de Toledo es muy lamentable porque yo recuerdo esa entrevista de Luis Herrero y parecía que él había rectificado sus puntos de vista, pero luego lo vi en un programa de televisión, se llama 59 segundos, creo que se llama el programa, y en ese programa él vuelve a ratificar los mismos puntos de vista, es decir, es una persona que no tiene en consideración ni la realidad, un tipo absolutamente indiferente a la realidad. Entonces yo desgraciadamente estoy un poco acostumbrado a encontrarme con esa clase de endurecimiento frente a lo que sucede en Cuba. Oye, ¿cómo ha sido ese intercambio epistolar con Silvio Rodríguez? Eso ha sido muy interesante, todo comienza por él escribe una cosa muy lírica y entonces me hace una pregunta retórica dentro del poema, dice, ¿firmaría Carlos Alberto Montaner una carta contra la CIA, qué sé yo? Entonces yo le contesto en un artículo, digo, por supuesto Silvio, yo firmaría una carta contra la CIA quejándonos de las barbaridades que ha hecho la CIA o que hace el gobierno de los Estados Unidos. No tengo ningún inconveniente, un ciudadano libre que por supuesto se puede, pero ¿firmarías tú una carta junto conmigo en la que denunciáramos las violaciones a los derechos humanos de los cubanos
o el hundimiento del barco 13 de marzo, donde mataron 41 personas, niños y mujeres la mayor parte, que los asesinaron, la policía política los asesinó, los ahogó para castigarlos porque se iban de Cuba. Entonces le hago una lista de las cosas y digo algo que a él le molestó. No le molestó eso, sino digo que su hijo, que se hace llamar Silvito el Libre, que es un compositor muy talentoso y que tiene una posición contraria al régimen, como tantos jóvenes en Cuba, que Silvito se hace llamar el Libre para diferenciarlo de su padre. Parece que eso no es exacto lo que yo dije. Se hace llamar el Libre, se hacía llamar el Libre mucho antes por otras cosas. Entonces él me vuelve a responder. Y ahí sí yo pensaba que la cosa se iba a apagar en la primera respuesta, pero entonces hubo ya una segunda respuesta que me dio espacio para poder denunciar muchas de las cosas que ocurren en Cuba. Y luego una tercera carta, que ya por mi parte fue muy extensa, donde él después tira la toalla. Estas cartas tuvieron un eco muy grande dentro de Cuba, porque entraron de diversas maneras. En Cuba se ha producido un fenómeno muy interesante con Internet, aunque la gente no tiene acceso a Internet, incluso quienes no tienen computadora, andan con un flash o una memoria de esas, un pen drive o como se llama esa cosa, una memoria pequeñita, y cuando pueden entrar en un hotel y utilizar una computadora o en un lugar donde hay una computadora, graban las cosas y se las llevan a otras personas que lo tienen, y hay una especie de red informal. O sea, esto es el samizdat cubano Samizdat en estos momentos. En el siglo XXI. En el siglo XXI, y entonces, por ejemplo, sé por una conversación con una bloguera muy brillante que se llama Claudia Cadelu, que ese intercambio epistolar fue conocido literalmente por millones de cubanos, pese a que el gobierno intentó que no ocurriera, al extremo de que no les quedó más remedio que pedirle probablemente a Silvio que ya detuviera la polémica, y empezaron entonces los funcionarios del régimen a explicar por qué no se podía polemizar con asesinos y agentes de la CIA y terroristas, que todo eso soy yo, por supuesto, y es cualquiera, o eres tú o es Federico, sí. cualquiera que se oponga a ellos. Pero fue un episodio interesante. Bueno, aclaremos que el samizdat era ese sistema que existía en la Unión Soviética en que la gente copiaba los textos prohibidos para entregárselo a otro a mano o a máquina realmente. Claro. Y ahora, pues efectivamente, con las nuevas tecnologías veo que el samizdat incluye el pendrive. A todo eso, ¿qué noticias tienes de Guillermo Fariñas? Que está muy mal. Yo creo que Guillermo, yo no sé cómo sobrevive. Yo alguna vez estuve en huelga de hambre y o mi capacidad de resistencia es muy poca, o esta gente, la verdad que tienen un físico extraordinario. Yo recuerdo que a los 7 días yo sentía que me estaba a punto de morir, pero había otra gente que estaba también en huelga de hambre y aguantaban muy bien, y en el caso de Fariñas pero yo no, mi temor es que Fariñas le ocurra lo que a Orlando Zapata Tamayo y muera. Llega un momento, y además eso es algo tremendo. Primero es el Zapata Tamayo, que fue el más conocido, era el 12º preso político que moría de hambre y de sed como su único instrumento para protestar, como su única posibilidad de quejarse de los maltratos en la cárcel. Tenía un gran amigo, Pedro Luis Boitel, que fue el primero, fue un líder estudiantil, realmente una persona muy notable. Fue un líder estudiantil de Fidel Castro, del movimiento 26 de julio. Y después rompió con Fidel Castro y lo metieron en la cárcel, lo maltrataron de una manera terrible. Y para protestar contra los maltratos a él y a otras personas, se declaró en huelga de hambre y por fin murió de hambre y de sed después de 60 y tantos días. O sea que eso no es nuevo, viene ocurriendo, pero la diferencia es que hoy en día las cosas se saben inmediatamente. Con el Twitter y con el Facebook y qué sé yo, y estas cosas de los pendrive, inmediatamente se saben las cosas. Y además hay imágenes de las cosas. Y es terrible, realmente es terrible. Y eso también ha tenido un costo tremendo. Cuando se ha podido ver el lado sombrío de la revolución, la represión, cuando la revolución es más allá de un discurso y en la plaza pública y las banderas y los himnos, si no se ha visto toda esa parte siniestra del sistema, entonces la imagen
ha colapsado, que es lo que estamos viendo, que la imagen de la Revolución Cubana está en el suelo, como debe ser además. En el año 2006 se producía una crisis en la salud de Fidel Castro y hubo quien pensó que el régimen estaba dando las últimas boqueadas. Han pasado los años, el régimen no parece que esté dando las últimas boqueadas. ¿Tú crees que el régimen va a concluir con la muerte de Fidel o va a haber que esperar también a la muerte de Raúl? Bueno, con la muerte de Fidel hay un cambio, porque Raúl se queda solo, detrás de Raúl ya no hay nada, cambia el juego. Raúl además Raúl en aquella clásica división de Max Weber, si Fidel es el poder carismático, el otro es el poder racional, que quiere entregarle al Partido Comunista los mecanismos de toma de decisión. Fidel no, Fidel es Júpiter que ordena y manda como le da la gana. Esa diferencia yo creo que es muy importante. Fidel efectivamente estuvo moribundo, yo creo que lo salvó la sanidad española, lo salvó un médico español. Parece que lo ha salvado 2 veces. Hay que averiguar quién es ese médico. No, es sabido quién es el médico. Sí, se sabe quién es el médico y además es muy buen médico. Y además hizo, desde el punto de vista lo que tiene que hacer de su como profesión, médico. hizo muy bien. Y incluso alguien me contó que la Comunidad de Madrid tuvo que le pidieron las medicinas y hicieron muy bien en entregarlas, porque si alguien te pide, una persona agonizando, aunque sea tu enemigo, te pide medicinas, pues no le puedes decir que no. Hicieron bien los españoles en ayudarlo. Pero por lo menos hay que saber quién es ese médico para utilizarlo, porque es capaz de, en 2 oportunidades, en diciembre del año pasado, por ejemplo, Fidel estuvo otra vez muy cerca de la muerte. Cada vez que se revitaliza y cuando hay un proceso de reconstrucción del cerebro, que es muy interesante, cualquiera lo puede ver en YouTube, hay una entrevista que le hace Randy Alonso, que es un corifeo del régimen, donde Fidel dice unos disparates atroces, disparates científicos y técnicos, es decir, está devariando. ¿Por qué transmitieron esa entrevista por televisión? No lo sé, pero ahí se demuestra que había un deterioro mental y psicológico tremendo, que estaba realmente en las últimas. Después de eso, parece que ha habido una especie de revitalización de los tejidos cerebrales, de alguna forma. Tú sabes que él se mete en una cámara hiperbárica. No sé si lo está haciendo ahora. Eso parece de relato de ciencia ficción. Claro, no, se mete, y cuando se mete en la cámara hiperbárica, me contó un médico que estaba aquí en España precisamente, que cada vez que lo metían en la cámara hiperbárica, en la mitad del hospital donde estaba esa cámara hiperbárica, la cerraban, la militarizaban, porque si alguien abre súbitamente la cámara, lo matan, porque es un problema de descompresión, es como alguien que está en el fondo del mar, si lo sacan abruptamente, pues también muere. Y aparentemente esa cámara hiperbárica, que lo que hace es darle una oxigenación extraordinaria, tiene algún efecto, en el caso del vivificador, porque ahí está el personaje. De todas maneras, va a cumplir 84 años. Esperemos que opte por morirse en algún momento y le dé paso al cambio. De alguna manera fue lo que pasó aquí. Los cubanos ya han adoptado la vieja expresión del hecho biológico. Del hecho biológico. El hecho biológico. Ya tú lo oyes en La Habana, te lo dicen. Bueno, hay que esperar al hecho biológico. O sea, sí, era lo que se decía aquí en España. Bueno, vamos a suponer que se produce el hecho biológico. ¿Tú crees que realmente en Cuba se va a producir una transición hacia la democracia o que va a haber una resistencia, por ejemplo, apoyada en amigos internacionales como puede ser Hugo Chávez o como pueden ser los Kirchner? Siempre va a haber una ayuda. En ese sentido es muy curioso lo que ha ocurrido con Cuba. A principios de los 90, cuando desaparece la Unión Soviética y desaparece el subsidio soviético, las democracias, no regímenes como el de Chávez, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Salinas de Gortari en México, Felipe González en España, César Gaviria en Colombia, se reunieron con Fidel Castro, creo que fue en Islas Mujeres, si no recuerdo mal, para ofrecerle su ayuda para que pasara ese trago amargo de la falta del subsidio soviético y tratar de inducirlo al cambio. Fidel Castro les aceptó la ayuda y por supuesto no hizo ningún cambio. Probablemente ahora ocurra una cosa parecida. Pero nadie lo puede salvar, César, porque el nivel de rechazo al sistema
es prácticamente universal, incluso dentro de la propia estructura de poder. La mayor parte de la población cubana se divide ahora entre reformistas que quisieran cambios que están dentro del régimen, por un lado, los demócratas de la oposición que quisieran un cambio radical, cambiar el sistema, darle la vuelta como un calcetín y hacer y que Cuba se parezca a un país democrático del mundo occidental, y una masa muy grande de personas que quisieran cambios pero que no están dispuestas a hacer absolutamente nada, ni por la reforma ni por el cambio, porque su única ocupación y su única función en la vida es sobrevivir con lo que vaya a ocurrir. Que es la gente que cuando te habla de Cuba te dice, bueno, algo tiene que ocurrir, como si fuera una cosa mágica, ¿no? Es decir, eso tiene paralelos con España a inicios de los 70. ¿Eh? ¿Verdad? También, sí, yo recuerdo, yo llegué en 1970 a Madrid, desde entonces vivo acá, ahora con más periodos más largos en Estados Unidos, pero siempre vinculado a España. Y es verdad que en el 70 la mayor parte de la gente, salvo en algunos ciertos sindicatos, algunos centros universitarios, pero la indiferencia, y más que la indiferencia, la idea de que el problema yo no lo creé, que lo resuelvan los que lo crearon. No, eso parece bastante claro. Bueno, si allí el aparato de la dictadura decide hacerse el harakiri, como hicieron las cortes franquistas en el 77, y lanzar la reforma, no sería mala solución en el caso de Cuba. No sería, allí siempre se dijo, me lo dijo a mí Salinas de Gortari, el presidente mexicano, me dijo que él creía que el Adolfo Suárez cubano era Carlos Laje. Lo que pasa es que Carlos Laje fue sacado del poder hace un año y pico. Cuando Raúl Castro le puso a su hermano Fidel las pruebas de que Carlos Laje y Felipe Pérez Roca, el canciller, se burlaban de él y hablaban, es decir, y hacían planes para el futuro que eran planes muy alejados del modelo estalinista que preconiza Fidel Castro y en el que cree. Cuando Fidel Castro vio eso y cuando vio el desdén, porque lo filmaron. Ahora, ¿por qué Raúl hace eso? Lo hace porque Fidel le había dejado en la línea sucesoria a Carlos Laje como gerente del manicomio y a Felipe Pérez Roque como la figura política, y él a cargo es decir, Raúl Castro a cargo del arsenal. Cuando tiene que entregarle la autoridad súbitamente en agosto del 2006, porque se enferma y parecía que se podía morir, Raúl hereda el poder, pero hereda el poder con estos dos personajes en el camino. Es decir, hay un triunvirato en el que está en minoría. Exacto, y quiere quitárselos arriba. Y la manera de quitárselos arriba era demostrarle a Fidel que había una deslealtad esencial. No es que estuvieran conspirando, sino que no tenían el respeto que merece Vito Corleone. Efectivamente, sí. Hay que besarle el anillo y por Dios. Es una cuestión de respeto, efectivamente. De respeto, efectivamente. ¿Tú crees que ni siquiera la Unión Europea finalmente va a ayudar a sobrevivir a la dictadura de Cuba? ¿Se va a imponer ahí la tesis Aznar de esa posición uniforme de la Unión Europea de firmeza frente a la dictadura cubana, o crees que al final va a ser la tesis Zapatero? Yo creo que Zapatero no va a poder, ese error no lo va a poder cometer. Porque como el error no depende de él, si dependiera de él lo cometía, pero como afortunadamente depende de 27 países y hay otros países sensatos, el señor Moratinos tendrá que buscar otras zonas para equivocarse, porque en esas no se lo van a permitir, con lo cual cuando escriba su autobiografía, que es un hombre mayor, no podrá decir que cometió un terrible error desarmando lo único bueno que ha hecho la Unión Europea con relación a Cuba, que es poner cierta presión internacional, aunque sea simbólica, que es lo que quiere quitar el señor Moratinos, que a mí me parece una de las cosas, primero me parece una de las causas menos nobles para dedicarse con el empeño que se ha dedicado durante varios años a intentar por todos los medios desactivar unas medidas que son casi el único apoyo simbólico que tienen esos demócratas de la oposición dentro de Cuba. Por cierto, una última cuestión, Carlos Alberto. Estábamos hablando, yo te presentaba hablando de ese premio que te entregaron el Juan de Mariana el viernes, el Premio a la Libertad. Yo leía tu discurso, me parece un discurso muy interesante en relación con la entrega del premio. ¿Qué ha significado para ti este reconocimiento por parte de una entidad que en su mayor parte está formada por gente muy joven? Eso fue, César, lo que más me motivó. El hecho de que hay un grupo de jóvenes liberales españoles
que tienen un nivel de entusiasmo en la defensa de las ideas de la libertad que es realmente admirable. Algunos muy vinculados a esta casa, sí, como Mario sí, Noya, por ejemplo, que es un querido amigo, que es una especie de hijo político postizo. Fernando María Blanco, Villanueva, que está María en esta Blanco, tertulia también. María sí. Blanco, María Blanco, que me presentó muy cariñosamente por la mañana en un acto que hicimos de presentación de libros. Es un grupo realmente ejemplar y me da la impresión de que por la vitalidad del grupo, por la fortaleza de las ideas, pueden regenerar el tejido ideológico español de alguna manera, con la manera en que ellos defienden las libertades, el entusiasmo con que lo hacen. Gabriel Calzada, el joven que preside... Sí, también está en mi tertulia, sí. Ah, sí, también lo tienes en economía, sí. Entonces tú tienes sí, aquí sí. Has cooptado a todo el... Bueno, procuro que sea gente buena. Por eso te he invitado esta noche. O sea, bueno, a veces haces excepciones, como hoy, pero bueno, no, tratas de... Absoluto. Pues me gustó mucho. Además, la figura de Juan de Mariana a mí era una figura que me parecía muy, muy interesante. Un personaje histórico realmente de lujo que tiene que cree España, en el tiranicidio. Además. Que cree en el tiranicidio, como Santo Tomás también creía, ¿no? Reivindica la vieja tesis de Santo Tomás. Yo recuerdo, bueno, todos hemos leído cuando el asesinato de Enrique IV, cuando torturan a Ravaillac, que es el que... Ravaillac, sí. Exacto, François Ravaillac, cuando lo torturan, lo que le preguntan es si ha leído al padre Mariana y si se inspiró en el padre Mariana para asesinar al rey. Y el pobre hombre el pobre hombre era un gran loco, ¿no? Era un demente, pero no había leído al padre Mariana. Yo me imagino que el padre Mariana, dentro de cierta vanidad que inspiran estas cosas, pues hubiera preferido que hubiera dicho, sí, yo leí al padre Mariana y por eso lo maté. Pero no fue eso. Bueno, Carlos, yo te tengo que agradecer muchísimo el tiempo que has estado con nosotros aquí, y yo tengo la costumbre de que la gente que tiene la gentileza de pasar unos minutos con nosotros, yo le obsequio uno de mis libros. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo, ¿eh? O sea, y en ese sentido no voy a hacer una excepción contigo. He escogido Los primeros cristianos porque en buena medida la supervivencia del cristianismo primitivo es una supervivencia frente a la persecución. Yo creo que el siglo XX ha tenido cosas extraordinarias, pero una de las cosas terribles ha sido la aparición de los estados totalitarios. Desgraciadamente, todavía se ha llegado a la pervivencia de algunos de esos estados totalitarios en el siglo XXI, y la prueba está en el caso de Cuba o de Corea del Norte o de China. Y yo quiero creer que finalmente, como en el caso de los primeros cristianos, esos sistemas van a acabar desapareciendo y van a sobrevivir los que quieren vivir en libertad, aunque solo sea porque, como decía aquel autor, es verdad que cuando Nerón persiguió a los primeros cristianos parecía que Nerón era el que se llevaba el gato al agua, pero 20 siglos después a nuestros hijos los llamamos Pablo y, sin embargo, Nerón es un nombre que reservamos para nuestros perros. De modo que posiblemente sea una cosa que suceda en el futuro. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, César, y gracias por el libro. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida.